Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a Pistamanía Fórmula de Salón, el canal en el que te enseñamos lo que no te enseña en ningún otro sitio. Soy el doctor Don Luis González y hoy vamos a hacer una continuación del episodio anterior en el cual te enseñábamos las fuentes de alimentación que hay en el mercado, tanto las dedicadas exclusivamente al autorrail o fórmula de salón y las fuentes alternativas que podíamos encontrar. Este episodio en principio no estaba previsto, pero os agradecemos a todos los que en los comentarios nos habéis dado las gracias por hacer el anterior y a los que nos habéis trasladado vuestras inquietudes, porque de esta manera, como os decimos muchas veces, tú haces Pistamanía, podemos continuar con el canal y ayudaros en lo que necesitéis, que es nuestro objetivo sincero. Bueno, agradecer vuestros comentarios, en especial al amigo Roberto Muñeca, desde el antiguo Virreinato de La Plata, allá por Argentina. Saludos también, como no, a Salvador, de Pachi Fuera de Carril, y a todos aquellos que están haciendo lo posible por acabar con la leyenda negra antiespañola, como el doctor Patricio Lons y el profesor Marcelo Gullo, allá también por el antiguo Virreinato de La Plata. Y nuestro amigo Roberto nos planteaba que tiene una pista de 4 carriles y a ver cuál es el tipo de fuente que le vendría bien. Ahora vamos a pasar a Roberto a explicar qué necesidades se cubren con qué tipo de fuente. Por otro lado, Manuel también nos hacía una pregunta muy interesante para todos, y esa pregunta era que si estas fuentes que hemos enseñado en el episodio anterior, cuando un coche se sale, si provocan el acelerón que se suele provocar en el otro cuando utilizamos las fuentes originales, pues de Scalestri, de Ninco, de Carrera, de la casa que sea. Bueno, sí y no, y voy a explicarlo dentro de un momento por cuál es esta cuestión. Y para ello, lo principal es que empecemos a explicar cómo es una fuente de alimentación. Bueno, fuentes de alimentación hay de varios tipos. Las hay lineales, voy a hacer los grupos en 2 tipos resumido, y conmutadas. Una fuente lineal se llama lineal porque todos los elementos están en línea, uno detrás de otro, ¿no? Entonces tenemos una etapa de transformación donde tenemos un transformador que nos va a bajar la tensión de los 110 o de los 220 de la red doméstica a los 12 o 14 voltios que son necesarios para el uso en nuestra pista. Pero claro, esta tensión es, una vez transformada, es tensión alterna y nosotros necesitamos tensión continua. Ya sabemos que SuperSlot, o sea, Scalestri Internacional, en su sistema digital usa corriente alterna. Pero bueno, vamos a hablar en principio de un sistema convencional no digital. El siguiente paso que hay que hacer en toda fuente de alimentación es rectificar esa corriente, es decir, convertirla de alterna a continua. Entonces, esta segunda parte es el rectificador. Y a continuación del rectificador viene una parte que es la esencial, y que gracias a esta parte se produce o no se produce este efecto que nos comentaba Manuel, del acelerón, que es el filtrado de la fuente, el filtro. Bueno, los cálculos para una fuente muy buena de tipo lineal dice que hay que poner un condensador, un condensador que hace de filtro, que sea de una capacidad de 10.000 microfaradios por cada amperio que sea capaz de dar la fuente. Esto hace que una fuente de 20 amperios pues tenga unos condensadores como los botes de melocotón, así de grandes. Bueno, pues, viable sobre todo para lo nuestro, ¿no? No quiere decir que sea inviable para la fuente, ya las hay, evidentemente. Entonces los fabricantes recurren casi siempre en las fuentes modernas a fuentes conmutadas. Y las fuentes conmutadas no tienen este filtro de 10.000 microfaradios por amperio, no es necesario tanto. ¿Por qué es esto? Bueno, esto cuando hagamos el episodio de tensión e intensidad lo explicaremos más a fondo. Pero lo vamos a hacer de una forma muy sencillita para que todo el mundo lo entienda. Supongamos que estamos en la ducha y tenemos el grifo de la ducha abierto. Y resulta que
en otro cuarto de baño abren otro grifo de ducha o de agua caliente. ¿Qué es lo que suele suceder? Pues el mismo efecto que nos plantea Manuel, ¿no? De repente el caudal disminuye, se divide. Y se divide, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Si nosotros en nuestra acometida general de, digamos, de entrada de agua a casa, o en este caso a la caldera, tenemos un tubo así, el agua que va a poder pasar por este tubo es la que da este diámetro. Si nosotros abrimos un grifo con un tubo de igual diámetro, pues efectivamente todo el agua que entra por aquí es la que va a salir por este otro tubo que tiene el mismo diámetro. Si abrimos un tercer tubo de salida de agua, pues esto se tiene que dividir entre dos. Por lo tanto, el agua se reparte entre los dos tubos y nos baja el caudal. En este caso el caudal sería la tensión. Nos baja la fuerza con la que sale el agua. Y eso es lo que ocurre en las fuentes de alimentación de los equipos básicos, ¿no? Que están calculadas para una intensidad muy pequeña, que es aproximadamente 2 amperios máximo en cuanto a normativa de baja tensión, ¿no? Para juguetes. Y si cada uno de los coches, digamos que consume 1 amperio, y digamos, es un ejemplo, pues evidentemente tenemos que dividir ese tubo entre dos. Y cuando uno de los tubos se cierra, pues el otro recibe más presión y acelera. Ese es el motivo, así básico, entre comillas, para explicarlo. ¿Cómo solucionamos eso? Pues muy sencillo, aumentando el tubo de entrada. Y si aumentamos el tubo de entrada, en ese tubo, si nos caben 5 tubos pequeños, pues ya no vamos a tener ningún problema en abrir los 5 a la vez. Ahora, si abrimos el sexto, volveremos al mismo problema. Ahora cambiamos esto en términos de las fuentes, son amperios. Si vamos a alimentar 2 coches, vamos a necesitar una fuente que tenga un mínimo de más de 2 amperios para que no se produzca este efecto. Entonces, para una pista de 2 carriles, y vamos a comprar una fuente de alimentación, lo ideal es tener por lo menos 3 amperios. Porque sí, hoy podemos usar un motor que consuma medio amperio y 1 amperio en arranque. Pero mañana ponemos otro que consuma más y ya pues nos vuelve el efecto. Y os decía sí y no a este problema, porque el problema viene dado en principio por la ley de Ohm, que no vamos a entrar hoy tampoco en ello. Y este problema puede estar o bien en la fuente, acordados en el tubo, o bien el problema puede venir producido por la resistencia que se provoca la propia pista. Entonces, cuando uno de los coches deja de funcionar porque se sale, la resistencia total que se aplica en la pista pasa a ser la de un solo carril. Y entonces, por eso, la intensidad aumenta de repente. Bueno, más que la intensidad, la tensión, porque la intensidad es la misma. Aumenta la tensión y se produce ese efecto. Claro, el de la pista lo vamos a tener siempre, pongamos la fuente que pongamos. Para compensar esto hay que poner líneas de mantenimiento de tensión. No hay que poner 25 fuentes, como me han hecho también la pregunta, no, ni 3, con una vale. Hay que tener una fuente que dé la suficiente intensidad para lo que vamos a utilizar, sobrada. Si lo podemos duplicar, tanto que mejor, pero lo que hay que hacer es repartirla. Entonces, este es otro concepto diferente. Ahora sí, vamos a pasar a explicar qué necesitamos para cada tipo de pista. Espero, Manuel, que esto responda a tu pregunta. Creo que he dejado con el tema del agua, ¿no? Y los grifos, lo he dejado bastante claro por qué se produce esto. Entonces, con una de las fuentes que yo os digo de las de 10 amperios, estas que he mostrado, todo este problema desaparece. Desaparece siempre y cuando no tengamos el problema de la caída de tensión en la pista, en cuyo caso no es un problema de la fuente, da lo mismo los amperios que pongamos. 100 amperios, seguiremos teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque es la pista la que nos presenta ese problema de resistencia y el problema lo tenemos entre la fuente y el coche, no dentro de la fuente. Esto hay que tenerlo claro. Bien, vamos a pasar a lo que decía. Tenemos en casa, como casi todos, un circuito doméstico de 2 carriles y vamos a usar uno o dos coches a la vez. Bueno, ¿qué necesitamos? La que trae el circuito. ¿Que queremos algo mejor? Bueno, en este caso, con una fuente de 3 amperios es suficiente.
Ahora vamos ya al caso de que tenemos una pista de 4 carriles y volvemos al principio de los cálculos que hemos hecho, que es amperio por coche. Pues vamos a ver, tenemos 4 carriles, vamos a tener 4 amperios funcionando a la vez. Pues vamos a necesitar como mínimo una fuente de 5 amperios. Siempre calcular eso. Que tenemos una pista de 6 carriles, vamos a necesitar una fuente de 7 amperios. Una más. Y que tenemos una de 8, pues ya nos vamos a la de 10 amperios. Hay cosas que no vais a encontrar comercialmente, porque las fuentes suelen ser 3, 5, 7 y luego ya pasa a 10. Luego son 15 y luego ya normalmente suelen ser 20 y de 20 pasa a 30 y así sucesivamente, de 30 a 40. Pero esto ya son muchos amperios y ojo que los amperios pueden llegar a ser muy peligrosos. Ahora vamos a suponer que tenemos nuestra pista de 2 carriles de marca, voy a poner Scalextric, por poner un ejemplo, Scalextric España, Scalextric SCX. Y nos hemos comprado un circuito digital. Y el circuito digital resulta que si es de los antiguos un sistema digital Scalextric, de los primeros, o tanto el SDS como el WOS, puede llevar hasta 6 vehículos a la vez. Entonces, por la regla de 3 que hemos hecho antes, esta pista necesitaría, sí, 2 carriles, pero 6 coches. Necesitaría una fuente de 6 amperios y hemos dicho, más 1 amperio más, 7. Pero estos circuitos suelen tener accesorios. El SDS tenía un cuentavueltas, perdón, un cronómetro, una torre de control con cuentavueltas y todo esto parece que no, pero consume un poquito. Entonces ya es conveniente superar los 7 amperios para garantizar que todo funcione correctamente. Pero claro, ahora tenemos el nuevo sistema, el Advance. Y el Advance permite hasta 9 coches. Y volvemos a lo mismo. 9 coches más 1 amperio, 10 amperios. Así que si tenemos un circuito de 2 carriles en casa y pensamos hibridar y hacerlo compatible con un Advance, pues necesitaríamos una fuente de 10 amperios. Yo creo que es bastante simple el cálculo y la explicación de lo que necesitamos. De todas estas fuentes que os hemos enseñado, pues oye, si no os importa gastaros un poco más y tener la de 20 amperios, pues la de 20 amperios os va, como os dije, ¿cuál es la fuente buena? La que puede cubrir todas mis necesidades. Digamos que quiero poner el sistema digital Oxygen en mi pista doméstica. Y un sistema digital Oxygen puede montar con un supositorio amarillo pues hasta 20 coches. Entonces 20 coches ya son 20 amperios. Pero ahora, claro, si esto tenemos en cuenta que no lo usamos en una pista de cambio mecánico, sino en una pista de cambio electrónico, como puede ser la de Scalextric UK, Scalextric original o internacional, Super Slot en España, o puede ser Ninco o puede ser Carrera, los cambios llevan un motorcito. Y estos motorcitos llevan unos solenoides y esos solenoides consumen corriente. Entonces, tenemos que garantizar un margen para estos solenoides. Es muy, muy difícil que todo el mundo coincida en el cambio a la vez. Pero 2, 3 y 4 a la vez sí se da muchas veces cambiando. Entonces, calcular que si queremos 20 coches, vamos a necesitar 10 amperios más. Es decir, para andar 20, fuente de 30. Así de sencillo, para ir sobrados en todo momento. Porque si no, sí que hay veces que cuando varios coches activan los cambios, se nota un pequeño tironcito, una ralentización en el coche al pasar por cuando se activa el solenoide. Pero en todos, todos los coches están circulando, de repente hacen como un pum, que se quedan paraditos todos un momento y luego siguen su velocidad normal. Pues esto es porque la fuente de alimentación no es capaz de alimentar a todos los coches y a todos los solenoides de cambio a la vez. Y bueno, creo que con esto queda claro qué es lo que necesitamos. Las fuentes que os enseñamos el otro día, una para doméstica para 2 cochecitos, la que os enseñé china de 12 voltios regulable con 5 amperios, suficiente. Pero claro, si luego pensáis en utilizar cosas más modernas, es mejor ya partir de los 10 amperios. Y luego una cosa muy importante en las fuentes. Lo que vamos a necesitar en cualquier fuente es que la fuente sea cortocircuitable, es decir, tenga una protección ante cortocircuitos. Esto es lo más importante que tienen que tener todas las fuentes, porque en el autorrail
Si hay algo que se produce continuamente son cortocircuitos, bien porque se nos cae un tornillo del coche y se queda entre los raíles, bien porque se deshilacha una tencilla y un pelito se corta y se queda también entre los raíles y provocan cortocircuitos que pueden hacer averías gordas. Entonces, cualquier fuente que tenga esa protección, en el momento que la intensidad empieza a ser demasiada, la fuente se desconecta y nos protege todo el sistema. Por eso, primero, que sea cortocircuitable y segundo, que sea de la intensidad suficiente a lo que nosotros necesitamos. Y luego ya tercero, que sea regulable. Con una regulación entre 9 y 15 voltios da para todos los motores y digamos en 1.32 y para todos los mandos, manos y pequeñas diferencias para niños, para mayores, para poder regular la tensión, la velocidad de los niños. Ya os digo, entre 9 y 15 voltios regulable, pero eso como condición tercera. Recordaros, la condición primera es que sea cortocircuitable o protegida ante cortocircuitos, y bien sea la fuente lineal o sea conmutada. Esto es el funcionamiento interno de la fuente y no nos importa demasiado. Así que espero que con esto tengáis una ayuda mayor a la hora de elegir una fuente. Como siempre, podéis preguntar lo que queráis en los comentarios y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Pistamanía Fórmula de Salón, el canal donde os enseñamos lo que nadie enseña. Hasta pronto, amigos.